Vamos a entrar a la palabra de Dios, a este maravilloso día, cual Dios nos está llevando a su conocimiento. En la palabra de Dios vamos a ver en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 15. Primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Y el título de la palabra, el título de la Biblia nos dice: partícipes de la naturaleza divina, en la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Como a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no creeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Si nos acordamos, eh, para muchos ha sido una semana un poco difícil, un poco trabajosa esta semana. Y así podríamos decir el título para la palabra el día de hoy: una semana un poco difícil. Sin embargo, si nos acordamos, el primer día de, del devocional, el lunes, empezamos la semana con la conciliación de Dios. Empezamos la semana buscando esa llenura de Dios. Muchas veces nos pasa que si nos salimos de esa cobertura de Dios, nos vamos a sentir fríos, solos, tristes, sin camino, sin guía. Y ahí es donde vamos a sentir las cosas mucho más difíciles, mucho más incómodas, mucho más trabajosas.
mucho más menesterosas, mucho más complicadas. Por eso la palabra de hoy nos lleva a esa naturaleza divina, que ni sin importar cómo seamos nosotros, Dios siempre nos perdona, Dios siempre nos ayuda, nos guía a través de su palabra, a través de estos conocimientos, a través de los devocionales, a través de los servicios, a través de cada encuentro que tengamos con Él, ya sea como estemos en grupo, en la congregación o de forma individual. Depende de nosotros mantenernos en esa naturaleza divina, buscar siempre esa naturaleza divina, en la cual Él nos da toda su virtud, toda su paciencia, piedad, amor fraternal, dominio propio. Son cosas que a veces nos faltan, son cosas que no tenemos una consecutiva de la otra. A veces tenemos una cosa, a veces tenemos virtud, pero no tenemos paciencia. A veces tenemos paciencia, pero no tenemos piedad. A veces tenemos piedad, pero no tenemos dominio propio. A veces tenemos dominio propio, pero no tengo el amor fraternal. A veces tengo el amor fraternal, pero vuelvo y pierdo la virtud, la paciencia. Entonces empezamos a dudar de nuestro Dios, empezamos a dudar del camino que estamos tomando o del camino que quiero seguir. Simplemente porque nosotros, hijos del hombre, nos distraemos del camino de Dios y empezamos a querer todo del ya, todo del ahora, pero no nos acordamos de que Dios nos ha dado su palabra y en esa naturaleza divina, en ese llamado a esa naturaleza divina, encontramos las soluciones, encontramos las amonestaciones. Simplemente las dejamos ahí, porque yo quiero, y quiero ya. Y cuando llegan las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios llegan en el tiempo de Dios. Y en ese tiempo de Dios, tengo que buscar esa conexión con Dios para entender cuándo es el tiempo con Dios, cuánto es el tiempo que Dios me va a bendecir, va a dar milagros, prodigios, portentos sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre la vida de mis hermanos, sobre la vida de toda la congregación, sobre la vida de mi entorno. Pero más sin embargo, para alcanzar eso, no debo olvidar la naturaleza divina, que debo buscar esa naturaleza, porque yo soy físico y carnal, pero Dios es la naturaleza divina. No podemos estar hablando dos idiomas diferentes. Tengo y debemos buscar siempre esa naturaleza divina para hablar conforme a la voluntad de Dios, para hacer nuestras conductas, nuestras acciones, nuestros pensamientos conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.